Hermosísima, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenida a tu espacio, a tu casa, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y estoy contenta, muy feliz de que hayas decidido una vez más sacar un ratito de tu tiempo para escuchar una historia de una gran mujer, de una mujer valiente, pero de una gran mujer, que además de todo lo bella persona que es una de esas mujeres que en el tiempo se han convertido, y creo que lo hará aún más, en un referente por la calidad de humano que es y por todo lo que hace, principalmente también por las mujeres. Y porque tiene esa inquietud de empoderar a las mujeres desde que manifiesten su riqueza interior. Entonces, pues vamos a presentarla. Ella es Laura Calderón Salcedo. Ella es originaria de la Ciudad de México, lleva 28 años felizmente casada, tiene un hijo, un joven de 26, y ella es una apasionada del desarrollo humano, del liderazgo, del coaching, la lectura y de viajar. Yo creo que por eso, Lau, tenemos mucho en común. Estudió ella administración de empresas turísticas y te voy a contar un poquito, yo quiero que ella nos platique su historia, pero te voy a contar un poquito del contexto de por qué ella también es una mujer a prueba de balas. Ella se casó joven y al año y medio se convirtió en mamá y entonces hizo un alto en su carrera, como tantas de nosotros que nos detenemos para dedicarnos en cuerpo y alma a nuestros hijos. Y al año, con su esposo, decide convertirse ambos en empresarios, que los llevó a tener una situación económica, una posición económica muy buena, pero que les mostró que la falta de conocimientos necesarios para manejar el éxito de forma muy rápida los llevó eventualmente a cerrar el negocio. Esto, aunado a un problema de salud que tuvo su esposo que duró 10 años, les llevó a constantes estancias en hospitales y esto pues los llevó a la quiebra total de su economía. Mira, Lau, es que haz de cuenta que estoy viendo mi historia en ti, ya luego vas a saber por qué. Perdió todo su patrimonio y quedó con muchas deudas. Como yo comprenderé, no me resulta nada extraña esta historia. Estas situaciones la llevaron a desarrollar fortaleza, resiliencia, tolerancia, creatividad, pero sobre todo una fe inmensa en Dios. Y de ahí, como tanta gente, nos tomamos, ¿no?, para salir adelante. Y fue en este periodo en que ella, como yo, conoció las redes de mercadeo y que normalmente las buscas como en un momento tal vez de desesperación, pero que en el tiempo y conociendo toda la riqueza que de ella podía obtener, lo convirtió en su forma de vida. Y entonces esto le permite hoy, a través de este emprendimiento, de este emprendimiento, hacer lo que ama, que es ayudar a las personas a convertirse en su mejor versión, a explotar su potencial. Y entonces abrió su empresa que se llama Be Diamond Coach and Training para, a través de esta empresa, poder cumplir con su propósito. Es una mujer que le gusta entrenar, pero entrenarse, que también es el gran secreto de los grandes líderes. Ha tomado 2 certificaciones importantes. Fue entrenada en el equipo de liderazgo de John Maxwell, es coach de vida, etcétera. Es un dechado de virtudes esta mujer. Y pues no quiero alargarlo mucho porque tiene tanto que contarnos y te la traigo el día de hoy con todo el cariño a Lau Calderón. Lau, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, Pau. Qué gusto, la verdad, estar aquí. Y bueno, tener como una charla de café, como bien decías hace un instante, el poder pues compartir un poquito acerca de mi historia y poder compartir a tantas mujeres y por qué no también a hombres, ¿no? De
del poder que tenemos adentro para poder salir adelante, aún en circunstancias adversas. Por supuesto, sobre todo, ¿no? En situaciones adversas. Y, y es que las mujeres, digo, yo lo saben quienes me escuchan y quienes me siguen, yo hablo del empoderamiento de la mujer, no desde ser poderosa como el concepto de poder que normalmente se maneja, sino como un concepto de poder, como la facultad de poder hacer cosas, de poder ser tú misma, de poder ejercer tus fortalezas y de poder ser grande desde tu ser, desde tu interior, ¿no? Y en eso baso yo, Paula, todo mi concepto de empoderamiento de la mujer y no en la puya de competencia, pero sí me parece que las mujeres estamos hechas de una madera muy especial, Laura, sobre todo para cuando vienen todas estas marejadas de adversidad, en donde de pronto te quedas sin piso, ¿no? Y sientes que te traga la tierra, pero no sé, nosotros como que sacamos de donde no hay fuerza, esperanza, fe, y logramos salir adelante. Y veo que exactamente como me pasó a mí, te pasó a ti, después de perderlo todo y con hijos y con un esposo enfermo, que fue mi caso también, y te la rifas y sales adelante. ¿Cómo fue en tu caso, Lau? Qué duro. Pues fíjate que, bueno, yo siempre desde chava, desde chava apenas unos pocos años, siempre fui como muy emprendedora. A mí me encantaba ahorrar y pues estaba buscando siempre cómo generar dinero, ¿no? Entonces tenía una amiga que vendía algunos productos por catálogo y yo le ayudaba como un extra. Entonces siempre generaba mi dinero. Yo en vez de viaje de 15 años quise el dinero y era ahorrativa en aquel tiempo donde por cada 10,000 te daban 1,000 al mes, o sea, que hubo alguna época en la vida que eran muy buenos los rendimientos, entonces siempre súper ahorrativa. Y bueno, obviamente cuando yo empiezo mi carrera, esta parte de empieza a trabajar desde antes, porque normalmente cuando terminas la carrera, quieren que tengas la carrera, pero además 5 años de experiencia y dices, pues que me gradué a los 15 o cómo está el asunto, ¿no? Y te digo porque algún tiempo estuve en reclutamiento personal. Entonces, empecé a trabajar, trabajaba en un centro de espectáculos, precisamente, que es como el Palacio de los Deportes, pero en chiquito, vivía en Morelia. Y bueno, estaba en la tienda, entonces, pues cada vez que había eventos, conciertos, obras de teatro, bueno, no de teatro, Holiday on Ice, corridas de toros, todo esto, bueno, pues estábamos ahí en las tiendas. Entonces era una manera de generar ingresos, pues para, ya sabes, como chavo universitario, para apoyarte en tus gastos y todo el asunto. Y bueno, la cuestión es que yo a mi esposo lo conozco desde la prepa, o sea, yo lo conocí en la prepa, nos hicimos novios desde entonces, y cuando yo entro a trabajar ahí, despiden a la persona que estaba encargada del centro de espectáculos, nos piden una recomendación de alguien de confianza, lo recomiendo y él entra. Y es así como empezamos a tener como contacto con esto de los conciertos y los eventos y todo este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente nos casamos, yo termino mi carrera y empiezo a trabajar en una tienda departamental muy reconocida como coordinadora de capacitación, porque pues obviamente, yo les digo, terminas la carrera y yo creo que esa es como la idea, como fuimos educados, de que vas a terminar una carrera y vas a tener un superpuesto ejecutivo con un super sueldo, ya saben, ¿no? Como que todo lo que te pintan bonito los papás. La realidad es muy diferente. Y obviamente al salir y darme cuenta que para poder empezar en el ramo turístico, que era en el que pues yo pensaba moverme, pues era empezar en recepción y lo mismo valía si tú tenías una licenciatura, que si eras técnico o que si no habías estudiado nada pero hablabas 2 idiomas. Entonces es como cuando empiezas a toparte como con esas decepciones, de esas desilusiones de todo lo que estudié, ¿no? Entonces en este punto. Y bueno, finalmente creo que dije, no, di mis prácticas profesionales en un hotel, pero finalmente, pues tú empiezas a ver pues, las posibilidades de crecimiento y no eran muchas, a menos, como dices, a menos casi casi que se jubile el gerente general, ahí va a ser tu tope en el espacio. Y bueno, llega la oportunidad de incorporarme a esta tienda departamental como coordinadora de capacitación y reclutamiento de personal. Me encantó en verdad la idea de hacerlo, pero me topé con, porque a veces nos encontramos muchas mujeres, ¿no? La parte machista En el techo de del cristal. gerente,
que digo casi no se dan, que me acuerdo que cuando me entrevistó, así literal me dijo, la verdad es que para mí ese puesto no ni debería de existir. Yo estoy en contra, pero me lo estoy poniendo al corporativo. Así que para mí no es más que una secretaria más y cualquier sugerencia que yo haga es una orden, ¿no? Y casi, casi como que lo voy a estar cuidando, ¿no? De hecho, la sala de capacitación era una bodega. Cuando yo llegué, literal, mi escritorio fue una mesa de campismo que me abrieron, así, ahí, y una silla que estaba casi sentada en el piso porque estaba descompuesta. O sea, esa fue mi llegada y o sea, con mi bienvenida, ¿no? A la tienda. Al mes de que yo inicio, llega un auditor de capacitación y pues me dice, o sea, ¿cómo está esto? Tu obligación es, o sea, prácticamente todo lo que pasaba mal en la empresa era mi responsabilidad porque todo venía de un problema de capacitación. Entonces, si alguien no está haciendo un buen marcaje, si alguien no está atendiendo bien a un cliente, cualquier cosa es porque no está bien capacitado. Y entonces me dice cuáles son las responsabilidades y de alguna manera, aunque dependía del gerente, pues obviamente arriba está todos los corporativos, ¿no? Y bueno, partiendo de ahí, dije, bueno, pues a tomar acción, o sea, había que seguir ciertos lineamientos en cuanto a la imagen de las personas en la tienda, no se llevaba, lo mismo iban con tenis, pantalones tipo AK, cuando pues, no se podía llevar pantalones, debían de andar con tacones, medias, en fin, todo este tipo de situaciones. Y entonces imponer pues no era imponer, o sea, más bien regresar a la gente al orden, me costó muchas enemistades, al grado que yo decía algo y los gerentes decían, si bien y les dice, no le hagan caso, ¿no? O sea, en este nivel. Y de esas veces que un día llegué, dije, ¿cómo qué estoy haciendo aquí si no me quieren? O sea, ¿qué hago aquí padeciéndolo? Pero luego dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, si es mi trabajo y no me van a sacar porque ellos están incómodos con mi trabajo. Entonces, lo convertí como en un reto personal. En verdad fue todo un reto, pero llegó un punto donde el gerente todos los viernes me recuerdo que se juntaban todo el staff de la compañía, todos los que tomaban decisiones, el gerente, el subgerente, todos los gerentes de área, etcétera. Y me dice, la quiero mañana aquí a las 8 de la mañana. Llegué, me dice, siéntese a un lado y les dice a todos los gerentes, a partir de ahí forma parte del staff y alguien que contradiga una instrucción que ella dice las ve conmigo. Obviamente no fue gratis. Cuando yo llego a la tienda de 31 tiendas, no, de 32 tiendas íbamos en el número 31, íbamos al fondo en todo, en las evaluaciones del corporativo, de ventas y de todo. En 2 meses estábamos en el número 1. Y obviamente se notaba el trabajo que estábamos haciendo, porque te digo, yo dije, voy a dar capacitación, porque ya nada más le decían, este es tu manual, y aquí está el examen, me lo traes, ya lo respondes. Pues, ¿qué aprende la gente así? Obvio nada. Y fue meterlos a capacitaciones. Cuando pasa esto, obviamente accede a limpiar toda la sala de capacitación que era bodega, compran las mesas, el pintarrón, o sea, me adecuó completamente el salón. Y obviamente luego es enfréntate a los gerentes, porque decían, es que no voy a sacar a la gente de piso para que vaya a capacitación. Le digo, no me importa si tengo que dar los entrenamientos 4 veces al día, durante 2 días, pero todos van a capacitarse. Entonces es en esa parte de hacerte muy hábil en la negociación. O sea, entender que no se trata de yo gano, tú pierdes, sino cómo hacemos algo donde ganemos ambos. Y donde entonces puedan reconocer a ti, ¿no? Tus habilidades, porque muchas veces es uno tan hábil o tienes habilidades que jamás te dan chance de mostrar por toda la cantidad de trabas y de obstáculos, ¿no? Así es. Y bueno, yo venía prácticamente saliendo de la escuela, o sea, además de todo. Entonces, bueno, pues fue esta parte aguerrida en mí que dijo, o sea, no me voy. Y bueno, así llevé a la tienda al primer lugar y de hecho, cuando nace mi hijo, que bien lo comentabas, yo decido dejar de trabajar, porque dije, yo no quiero que me platiquen que hoy sonrió, que hoy hizo agu, que dijo ma, o que dio su primer paso, o sea, yo quiero vivirlo. Yo puedo trabajar cualquier otra época en mi vida, pero mi hijo va a ser bebé solamente una vez y no voy a poder como repetirlo. Entonces, decido hacer, yo elegí y lo disfruté enormemente, yo elegí hacerlo, estuve un año completamente dedicada a mi hijo y cuando yo regreso para renunciar, me hacen una despedida precisamente dentro de la festividad del 10 de mayo, que se le hizo un festejo a todas las mamás,
y me dieron un reconocimiento que de hecho aquí tengo, porque el tiempo que yo estuve ahí se lograron los más altos niveles de productividad y motivación en la tienda. O sea, fue un cambio literal de 180 grados y la verdad es que me fui súper, súper contenta. No solamente por el logro personal, que sí es muy importante, pero también por lo que ves en la transformación de las personas. O sea, esas personas que siempre se quejaban del jefe, de que es honesto, a cómo empiezan a colaborar, en cómo empiezan a cambiar su actitud y les dejas una tienda ya funcionando, aunque tú no estés. Y eso es padrísimo. Y entonces, bueno, yo me dedico un año a mi hijo. Oye, Lau, Y cuando cumple un año, creamos una empresa. antes de que llegues a la parte de la creación de la siguiente empresa, fíjate qué importante esto que dijiste, que les dejaste la tienda, aún tú habiéndote ido, ya con una modificación de actitud totalmente distinta en la gente. ¿A qué le adjudicas tú o cuál fue como la herramienta principal que tú usabas en la gente para cambiarla de esa apatía y desdén y quejumbre y estar en el cómo no, a que la gente se viviera desde el cómo sí? Yo entiendo que hay procesos y capacitaciones concretas y todo, pero creo que debes de haber visto 2 o 3 puntos bien importantes que sirven para cambiar toda la cultura de un lugar. ¿Nos puedes, antes de que pasemos al siguiente punto, platicar un poquito de eso? Claro que sí. Yo creo que el punto más importante, y no solo en esto, en esta tienda, sino en todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera, es que la gente está deseosa de que la escuchen, de que se sienta parte de, y la gente no se sentía parte de, se sentía usada por, ¿no? Porque tú tienes que vender y tienes que tenerme tantas ventas, entonces ya es una predisposición de la gente automática a resistirse, a quejarse, vengo a trabajar las horas que tengo que trabajar y ya, y luego más que mucho de la gente, pues está por comisión. Entonces, si la gente no gana, pues ¿cómo le lleva de comer a su familia? ¿Cómo quieres que tenga una actitud positiva si no está teniendo ingresos? ¿No? Si lo estás castigando con quitarle ventas, porque además se utilizaba esto más antiguo que los dinosaurios, de el premio y el castigo. O sea, cuando dices, no, yo les digo que hay 3 tipos de motivación, ¿ok? La motivación por miedo, que si no haces esto te quito esto, si no haces esto vas a perder esto. La motivación por incentivo, si haces esto te doy esto. Que estas te funcionan por un periodo breve, pero está la motivación por propósito. Cuando tú logras encontrar el propósito de cada persona y conectas, y ya lo decíamos en la entrevista que tuvimos con Mike, o sea, si tú conectas a la gente con la visión del equipo, con la visión de la compañía, las cosas fluyen. Y a veces lo único que necesita la gente es que la escuches. Y entonces que veas cómo puedo yo hacerte ver que esta necesidad que tú tienes aquí, este puede ser tu vehículo para lograrlo. Y fue así de sencillo. O sea, yo me eché muchas enemistades de las chicas porque el hecho de regresarlas a su casa porque no podían llegar sin falda, porque no podían llegar sin medias, porque no podían llegar sin tacones, no sabes. O sea, yo entraba a una sala de descanso donde podían tomar su lunch y empezaba, o sea, de cuando entraba yo y empezaban a ver, todas, enséñenme sus zapatitos, o sea, ya sabes, todas las indirectas. Y yo, tranquila, sin problema. ¿Por qué? Porque no habla de quién soy yo, habla de quiénes eran ellas y de qué era lo que estaba pasando con ellas, este proceso. Y entonces, bueno, yo empiezo a aprovechar toda la gente nueva que estaba reclutando para meterla dentro de una nueva filosofía que se empezó a hacer como una bola de nieve. O sea, ellos empiezan a girar y llega un momento en que ya tienes tanta gente girando que empieza a envolver a la demás gente. Y la que no embona ahí, se va. O sea, no la tienes que ver, solita se va. Y eso permitió hacer todo este cambio de cultura cuando dices, bueno, pues si esto que están haciendo funciona, ¿por qué no me uno, no? Entonces, mucho tuvo que ver, fíjate, porque yo digo, qué difícil modificar formas de pensar tan arraigadas en empresas porque hoy por hoy vemos tantos casos así, ¿no? Pero entonces es la sangre nueva viviéndose desde una nueva cultura la que va permeando en el resto. Eso está muy interesante. Sí, eso es importante, pero también es el que tú trabajes, porque la gente no es renuente, no es negativa, porque sí, o sea,
algo pasa en su vida o algo pasa en su trabajo que la hace reaccionar de esa manera. La cuestión es si te has dado la tarea de escuchar qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo que hace unos años en una conferencia que dio precisamente en mi compañía Michael Abrashoff, que es un capitán de la Marina muy reconocido y que de hecho tiene su libro, él hablaba de la importancia, él agarra un barco, casi cuando yo escucho su historia, dije, ay, me cuenta la mía, ¿no? Como tú me decías ahorita, porque él agarra un barco de la Marina, donde a la hora que se va el capitán que estaba lo abuchearon, le aventaban cosas, o sea, y él, o sea, dice, como que a dónde me vine a meter. Y él igual, o sea, llega a este barco y genera una cultura completamente diferente, donde lo amaban totalmente, donde él lograba muchísimas cosas para la gente, pues para su equipo, para toda la gente del barco, y conocía a cada persona por su nombre, y conocía cuántos hijos tenían, y les preguntaba acerca de ellos. Y entonces, cuando tú te involucras con la gente, y ya lo dice John Maxwell, dice, a la gente no le importa cuánto sabes, sino hasta que no saben cuánto te importa. Entonces, finalmente eso es lo más importante. Tú como líder no es, ay, que tengas todas las carreras y todas las maestrías y doctorados. A la gente eso no le importa. La gente quiere saber cuánto te importa a ellos. Y si ellos detectan esto, vas a tener un resultado fabuloso con los equipos. Por supuesto. Y es hablar de humano a humano, ¿no? Es tan importante tocar la humanidad de la gente. Porque un líder real, un líder que inspira, un líder que arrastra, es ese que primero que nada está el bienestar del de enfrente, primero que el propio, ¿no? Digo, sin restar el bienestar propio que es tan importante, pero que se ocupa y se preocupa profundamente por su gente. Qué lindo. Y ese fue como el inicio en donde salió la Laura que llevas dentro, que tienes un power así súper impresionante. Y luego pusiste la empresa con tu marido de espectáculos. Así es. Así es, decidimos poner la empresa de espectáculos. Creamos una sociedad anónima donde manejábamos lo de los espectáculos, que era lo que llevaba mi esposo. Abrimos una agencia de modelos y edecanes, porque cuando yo estuve en esta tienda departamental, también a veces te vuelves todóloga. O sea, además de reclutamiento, la capacitación, coordinaba los desfiles de modas. Pues siendo una tienda departamental, pues trabajas mucho esta parte. Y la publicidad, entonces como que hacía un poco de todo. Y bueno, creé una agencia de modelos y edecanes donde nosotros dábamos servicio a nuestros eventos, pero dábamos servicio a algunas empresas, sobre todo más a nivel como ejecutivo. Y abrí una división porque quedé, la verdad es que prendada de la belleza de la capacitación, o sea, completamente enamorada de eso. Y bueno, abrí una división de consultoría y capacitación para poder llegar a las empresas y dar la consultoría pues, de manera externa. Sin embargo, yo te estoy hablando, hace 29 años la capacitación era un gasto para las empresas. O sea, yo tardaba meses para poder vender un curso y la verdad es que me acuerdo que los empresarios me decían, pues si los empleados lo pagan. Y los empleados, no, está padrísimo, pero si el jefe lo paga, ¿no? Porque no había una cultura. En verdad era terriblemente desgastante el tratar de vender un curso hace 29 años. En verdad era complicadísimo. Y pues cuando yo empiezo a hacer esto, pues me tocaba batallar, pero era algo que logré, o sea, que realmente amaba hacer. Entonces yo me volcaba mucho a entrenar a las chicas, a las modelos, a enseñarlas a caminar, a cuidarse, a la seguridad, toda esta parte, ¿no? Que era donde trabajaba un poco esto. Pero bueno, simultáneo que arrancamos la empresa, mi esposo empieza con problemas de salud complicados, donde su organismo estaba produciendo tumores y estábamos así como que constantemente en hospitales donde lo operaban y no podían cerrarle las heridas, tenía que cerrar solo y meses con la herida cerrando solita, en fin, todo este tipo de situaciones que empezó a llevarnos a un desgaste fuerte, porque además, bueno, nos fue fantásticamente bien con la empresa de espectáculos, o sea, pues de empezar como cualquier pareja, pues no sin nada, porque una de las metas que tuvimos como pareja era no casarnos hasta que tuviéramos ya una casa donde viviría amueblada. Entonces, así, literal, así fue. Pero obviamente
irnos de ahí a cambiarnos a una casa en una zona residencial, que era como 4 veces el tamaño de la que compramos originalmente, donde nosotros nos íbamos de vacaciones y rentábamos un avión para irnos de vacaciones. O sea, te deslumbra y no estás preparado. O sea, nadie te enseña qué hacer en esto. Y bueno, nosotros no venimos como de padres empresarios, que a lo mejor pudieras tener como una guía, ¿no? O sea, fue aprenderlo sobre la marcha. Y bueno, todo esto era un negocio sumamente bueno, pero sumamente riesgoso, porque como hoy puedes hacer un concierto o una temporada de circo, una temporada de Holiday Nights, o etcétera, una temporada de obras de teatro y te puede ir súper bien, también pues puede ser que no saques ni los gastos. Entonces, se volvió como muy riesgoso hasta que llegó un punto en que tuvimos que dejarlo, muy a nuestro pesar, porque nos preocupaba mucho que iba a ser la gente que vivía de los eventos. O sea, todos los taquilleros, las personas que se dedicaban a la publicidad, todo lo que tiene que ver con la gente, la gente que vendía, que te recibe las entradas, todas las edecanes, o sea, toda la gente, era lo por lo que nos solía cerrar la compañía, pero llega un punto donde pues no puedes poner tampoco tu seguridad, tu bienestar por encima de eso. Entonces, pues decidimos cerrarla. Obviamente nosotros ya traíamos arrastrando la cuestión de salud y pues obviamente llegó un punto de quiebre de salud de mi esposo donde definitivamente él ya estuvo 9 meses sin trabajar. De hecho, le dieron 2 veces los santos óleos. O sea, se vio en condiciones de salud muy fuertes. Y en estos periodos pues tienes que entrarle tú a tomar la responsabilidad de casa, ¿no? La responsabilidad de los gastos. Su última estancia en el hospital, estuvo 1 mes hospitalizado ya en nutrición, porque además un caso raro, ya no entró el seguro de gastos médicos, entonces el cuentón que tuvimos se fue estábamos construyendo casa, pues ya no pudimos terminarla, todo el dinero se fue ahí, meter tarjetas de crédito, y luego para poderlo sacar tuve que firmar un pagaré, y eso porque él dijo, ya quítenme este tubo, me voy. O sea, no, o sea, usted me garantiza, el médico, pero espéreme, dice, usted me garantiza que si yo me quedo aquí otro mes me voy a curar. No, pues no, entonces yo ya no puedo pagarles. O sea, no es, yo estaba ahí con él, ninguno de los dos generando dinero. Y luego, generando semejantes gastos, o sea, dices, no es posible. Entonces regresamos a casa, estamos en la Ciudad de México, él hospitalizado, pero nosotros vivíamos en Morelia. Regresamos, tuvimos que cambiarnos de casa, porque pues obviamente habíamos estado rentando para poder irnos a la casa que estábamos construyendo, y cambias completamente tu vida, porque de ser un empresario de espectáculos exitosos, de tener una empresa exitosa, de repente acabamos viviendo en una casa en las orillas de la ciudad, en una calle que ni siquiera estaba pavimentada. Mi esposo, bueno, pues después de 9 meses de estar pues con esta recuperación en la cuestión de su salud, pues también te entra la parte de la depresión. O sea, porque imagínate ellos como hombres que son pues como los proveedores de casa, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en la mente de no poder aportar, hasta donde llega un punto donde le decía, es que necesito que me apoyes. Me decía, es que ¿quién me va a contratar enfermo? Le dije, pues si les dices que estás enfermo, nadie. Y él empieza a trabajar, pero además imagínate, ¿no? El ser el empresario y de repente anduvo manejando un taxi, y la gente que lo conocía como empresario llegó a tomar el taxi con él. O sea, entonces toda esta parte que tienes que enfrentar, y que yo les digo, todo es enseñanza. Todo es enseñanza. Tenemos igual. Dios, tú y yo tenemos un buen chat luego, vas a ver. Buenísimo. Y entonces, bueno, pues fue empezar de cero. Así es como llego yo a la empresa con la que estoy asociada en las redes, por una recuperación que tuvo mi esposo en su salud, que ha hecho que durante estos 15 años que tengo asociada con ellos, él esté perfectamente bien. O sea, fue un cambio radical en cuanto a su salud, pero obviamente también un cambio radical en cuanto a la economía, porque nosotros veníamos de un quiebre. Yo les digo que era esa parte donde abres el refrigerador y tienes 2 jitomates, una papa y 3 huevos, y tienes 3 bocas que alimentar. Y estás así como que, ¿y ahora? Y estás viendo así como que hoy tienes que pagar la renta, y yo de plano decía, mira señor, hoy es día de renta, así que yo no sé cómo le vas a hacer, pero hay que sacar la renta, así que
veme abriendo el camino para ver cómo le vamos a hacer. Y en verdad llegaba gente a buscarme. Yo decía, gracias porque ya salió lo de la renta, gracias porque ya salió lo de la luz, ¿no? Entonces, así es como inicio. Y precisamente ya en este quiebre financiero, me llega una propuesta para trabajar en FEMSA, donde me ofrecían en el 2005, fíjate, en el 2005, 15,000 pesos mensuales, más bonos, pero había que trabajar probablemente de 5 de la mañana, a veces hasta 11 de la noche, porque estaban en el proceso de certificación, porque compraron a Panamco para convertirlo en FEMSA. Y tenían que ponerlos al mismo nivel con la ISO 9000, no me acuerdo en qué estaban en ese año. Y me dicen, pero va a ser un año. Entonces yo tenía que irme de casa. Si yo hubiera aceptado, me tenía que salir antes de que mi hijo se levantara. No coincidían nuestros horarios de comida y tenía que regresar cuando probablemente él ya estuviera dormido. Pero además, siendo una mamá presente todo el tiempo, resulta que iba a estar lejos de él en la etapa más difícil, que era la entrada a la adolescencia. Y entonces es donde llega esta oportunidad del multinivel y llega esta situación y yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque cuando tú sabes todo lo que has trabajado para poder formar a un chico con ciertos valores, con cierto ejemplo, y de repente tienes la necesidad, tienes una súper propuesta, porque 15,000 pesos en el 2006 eran un dineral. Y además era como la solución a mucho de lo que teníamos, porque no, mi esposo no estaba trabajando. Y entonces fue tomar la decisión. Yo ya había experimentado las redes más enfocadas a la venta directa a años anteriores, y entonces yo sabía que esos 15,000 los podría estar generando en unos meses, pero que me iban a permitir seguir siendo mamá presente, o sea, seguir al pendiente de mi hijo. Y de esas veces que dices, dame una señal, yo creo que la mejor señal fue que empieza a probar mi esposo el producto y obviamente viene la recuperación sorprendente. Y entonces dije, ahí está, o sea, es aquí donde tengo que hacerlo. Y así empezamos a hacerlo ya en forma, ya como una red de mercadeo, como un multinivel, no como solamente venta directa, que era lo que venía yo haciendo, y empieza a cambiar completamente el panorama. Y yo recuerdo que, bueno, pues con todo este quiebre económico, pues salir a la calle a comer era imposible. A mí, que me encantan las navidades, era deprimente porque sentía horrible solamente el pensar de salir y tú no tener para comprar, pero absolutamente nada, nada, en verdad. Te comprendo a la perfección. Entonces era terrible, era terrible. Y yo me acuerdo que cuando yo empiezo a hacer este negocio y que empezamos a tener crecimiento, un día fuimos a comer así literal unas tortas en la cochera de una casa, y mi hijo estaba emocionado y me dice, mamá, ¿verdad que ya nos está yendo bien en tu negocio? Porque ya pudimos salir a un restaurante. Y yo, o sea, mi vida, o sea, un restaurante, era las tortas en una cochera. Pero para él era como, wow, o sea, años sin poder salir de vacaciones a ¿Qué ningún edad lado. tenía tu hijo en ese momento? Tenía como 13 años, más o menos. Okay. 13, 14 años, más o menos, por ahí así. Entonces fue así, literal. No, miento, tenía 10, 11 años, como 11 años, más o menos, porque él ahorita tiene 26. Entonces, y yo tengo 15 en la compañía, entonces casi íbamos iniciando prácticamente. Entonces, más o menos tenía como 10, 11 años. Entonces fue así como, wow, en verdad de decir, híjole, ¿cómo lo perciben ellos? Y llega un punto donde tú dices, no, o sea, no quiero seguir diciéndole, ahora no se puede esto, ahora no se puede el otro. Y fue empezar a trabajar. Y algo que me encanta es que, bueno, yo empiezo a tener un crecimiento, mi esposo se incorpora al negocio, él empieza, bueno, en la venta de seguros, y luego, bueno, se incorpora al negocio porque pues comparaba el nivel de ingresos que él tenía con un chorro de trabas para que le pudieran pagar, y veía que aquí llegaba, ¿no? Como el pago cada mes y creciendo y creciendo. Y una vez nuestros líderes nos dicen, es que si los dos se enfocaran en el negocio juntos, tendrían un crecimiento mucho más grande. Y sí, literal, así fue. Empezamos a crecer, a ganar viajes. Y bueno, hubo un momento en la compañía donde tuvimos algunos problemas con faltantes
faltantes de producto, que pues llega a pasar en todas las compañías, pero pues te digo, o sea, aprendes haciendo. Mucha de mi gente se fue, o sea, yo de tener 37 líderes me quedé sin nada, y fue ahora enfrentarte a un quiebre diferente, ¿no? A levantarte de cero, de como dices, de ver de qué estás hecha, porque pues la mayoría de la gente después de eso te vas y dices, no, todo el trabajo que hice, la parte padre que nos tiramos a la víctimas y a la falta de responsabilidad. Así, eso hice yo. Eso hice yo. ¿Mm? Fallé. ¿Así? Fallé en el intento. Sí, y entonces culpas a todo lo que está afuera y no tomas la responsabilidad, porque digo, sí hay cosas que influyen de la parte de afuera, pero pues uno también tiene la responsabilidad. Y como te dicen tanta esta frase, ¿no? De si la vida te da limones, pues haz limonada. Si esto es lo que hay, pues con esto trabaja. Y hoy lo veo muy diferente, porque al principio sí fue, pues primero te tiras al piso y te lames las heridas y culpas a todo el mundo. De hecho, tuvimos que cambiarnos, o sea, hicimos un cambio de ciudad, de Morelia a León, Guanajuato. Y no sabes, para mí era, no, por favor, no, yo no me quería ir porque además ahí está mi familia. Y me decía mi esposo, es que si no nos movemos, o sea, nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues si hoy no me va bien, pues ya sabes, como que corro a comer con mi mamá o corro a comer con mi suegra y no dejas de comer. Pero estando solo es así como que o le pedaleas, porque pues no hay como que te vayas a meter a ver quién me sustituye hoy la provisión, ¿no? de casa. Y bueno, nos llegamos, pero además llegamos y nos pasaron un chorro de cosas que era como, a lo mejor esta es la señal de que no me debía haber cambiado y, o sea, mil cosas que fueron sucediendo al principio, hasta que llegó un punto donde mi salud se vio afectada. O sea, yo me había hecho un estudio de mamás a principios de año, cuando yo me cambio y llego, resulta que ya traía un quiste grande en un seno y que fue lo único que me dejó toda esta parte de la victimez, del culpar a todo mundo, de no tomar responsabilidad. Y yo creo que eso hizo un quiebre en mi vida, porque es donde tú te preguntas, o sea, ¿qué te estás haciendo? O sea, ¿hasta dónde vas a seguir? ¿Para dónde y así? para qué? Sí. Sí. Y entonces decido hacer un alto en mi vida y dije, no más, literal, no más. Y finalmente decido hacer una pausa en mi negocio. No dejé de trabajar, pero me tomé como un año sabático y yo seguía trabajando en mantenerlo, pero no en crecerlo. Y empiezo a invertir en mí. Y es donde tomo la certificación en coaching de vida, me certifico en programación neurolingüística, trabajo en la parte de procesos transformacionales, luego tomo un diplomado en desarrollo humano. Y entonces empiezo a involucrarme además con otro tipo de personas, porque esta parte que nos dice Jim Brown que somos el promedio, o Brian Tracy, no creo cuál de los dos lo dijo, Jim que Rohn. somos el promedio de las 5 personas con las que más nos reunimos, y yo volteo a ver, y así literal, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, pero volteas a ver a la gente que te estabas rodeando y dices, pues con razón estoy tan jodida, o sea, literal eres el promedio de todos los amolados que están a tu alrededor. Y entonces empiezas como a cambiar esta actitud y dices, no, tengo que hacer un cambio en mi vida, porque no puedo seguir unida a personas tóxicas, a personas que no me dejan crecer, que me tienen como, yo les digo, como un grillete en los pies que no me dejan crecer. Y entonces cuando yo decido hacer esto, empiezo a hacer cambios, empiezo a buscar relacionarme con otro tipo de personas y me surge, bueno, por ahí una propuesta para apoyar a una compañía que estaba bien, apenas resurgiendo, o sea, apenas naciendo en redes, una empresa leonesa, de hecho, donde me ofrecían unirme, me daban trabajo y le dije, no, no estoy buscando trabajo, pero todo lo que quieras como consultoría externa, y más porque decidí poner precisamente mi empresa, porque en todo este proceso me di cuenta y conocí a personas que sin estar en las redes de mercadeo necesitaban eso que yo estaba haciendo. O sea, trabajar con las personas, darme cuenta que hay muchas personas que no pueden crecer porque sus límites los tienen aquí. Y normalmente en las redes estamos trabajando con un modelo donde se preocupan porque te capacites y donde la gente está dispuesta a invertir. Por eso es que a mí me atrajo tanto las redes de mercadeo, porque allá yo batallaba lo que yo te comentaba. Vender un curso era un vía crucis. Llego a este modelo y la gente, o sea,
vamos a tener que ir aquí, vamos a ir acá a este curso, y la gente está dispuesta a hacerlo. En la gran mayoría, obviamente. Y está dispuesta a hacerlo. Entonces, cuando yo hago esta pausa, me entreno y empiezo a estar en grupos de networking y con grupos de empresarios, y empiezo a buscar otro tipo de personas con otro tipo de mentalidad que fuera más acorde a lo que yo necesitaba trabajar también en mí, y me doy cuenta que eso que yo estaba haciendo con mis equipos también lo necesitaba gente fuera. Es que decido poner mi empresa. Y así es como surge V-Diamond, que primero se llamó Corporativo Visión Diamante, después ya mi hijo termina la carrera de diseño gráfico, y bueno, pues obviamente él me hizo el cambio de nombre, el cambio de logotipo, el cambio de imagen, y pues así es como inicia, dando la parte de la consultoría. Me contratan de manera externa unos meses para arrancar con todo lo que era el sistema, todo el programa de capacitación. Se hicieron 5. Y finalmente en mi año sabático se hicieron 2 años sabáticos en mi negocio, pero sin embargo yo seguía cobrando cada mes, que esa es la ventaja que nos dan los residuales. Tú ya hiciste un trabajo por el que sigues cobrando. Oye, decías que no seguías tú acrecentando o creciendo tu negocio. ¿Cómo hacías para mantenerlo? Digo, obviamente las ventas y los clientes recurrentes y todo esto, digo, sabemos cómo funciona, pero ¿qué actividades hacías tú para mantener ese en 2 años? 2 años sin trabajarlo activamente, ¿cómo lo mantenías? Haciendo la misma estrategia que te comentaba de cuando estaba en la tienda departamental, al pendiente de la gente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Te mando información. O sea, aunque no esté muy activa, te estoy mandando información que sé que necesitas, que sé que ocupas. Si tú requieres, me buscas y te apoyo. ¿Ah? Porque es en esa parte como cuando pues alguien necesita la mejor, yo lo veo, ¿no? Alguien que tiene algún problema con algún vicio y que necesita entrar a un centro especial para desintoxicarse, para tratarse y todo, donde le dicen, voy a estar presente, pero necesito un espacio para sanarme, ¿no? Entonces, en este proceso sigo presente, te voy a seguir haciendo llegar todo lo que tú necesitas para que tú sigas o consumiendo o pues compartiendo, etcétera. Sí bajó un poco el negocio, o sea, yo pierdo de mis líderes, me quedo con 4, y en este proceso de los 2 años, pues pierdo los únicos 4 que me quedaban. Pero yo seguía manteniendo un ingreso cada mes. Yo seguía manteniendo, obviamente no un ingreso que estuviera creciente, pero estaba manteniendo. O sea, lo que hice fue mantener lo que ya tenía. Y obviamente cuando yo termino este proyecto con esta empresa y les digo, aquí está, yo termino con ustedes y decido regresar, ahora sí, con toda la compañía, pues yo regreso y inmediatamente me gano un viaje internacional. Así prácticamente de regreso, mi esposo se incorpora también porque él se había alejado del negocio, pues por lo mismo, o sea, esto ya se había vuelto como medio tóxico, y entonces él decide regresar y empezamos a trabajarlo. Y yo empiezo a trabajar precisamente en buscar, o sea, yo ya tenía muy claro qué era lo que quería. O sea, yo dije, yo necesito desarrollar un grupo de personas que estén buscando vivir sus sueños, pero que estén dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ah? Y lógicamente todo el mundo quiere hacerlo, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Y hay mucha gente que quiere hacerlo, pero le asusta enormemente porque tiene una serie aquí de basura que no las deja creer, una serie de telarañas que no los deja crecer. Y entonces dije, bueno, si la gente quiere, pero no sabe cómo, si la gente quiere, pero le da miedo, pues necesito saber qué es lo que necesita aprender y qué es lo que le asusta para enseñarles que tus sueños están del otro lado del miedo. Y entonces empiezo a trabajar en buscar gente, y me decía mi esposo, busca gente nueva, busca gente nueva, busca gente nueva, enfócate en gente nueva. Y te digo, estaba como en este proceso que pues luego a veces no es tan sencillo, porque no es como que el primero que tú entrevistas, la primera persona que tú le comentes, te diga, ya, yo quiero hacerlo. Y así decido precisamente tomar un mentoring de 1 año con un amigo que tenemos en común, con Jaime Loquier, donde necesitaba a lo mejor esa sacudida, porque finalmente
te digo, todavía vienes medio en la parte de víctima y es que no sé qué estoy haciendo mal. Pues no es que estés haciendo mal, es que no estás haciendo que tendrías que estar haciendo. Y entonces estamos en un grupo, éramos 15 personas de diferentes negocios compartiendo nuestras historias y empiezas a ver que pues realmente el trabajo es el mismo. Es el mismo, no importa la empresa que estés. Lo único que hace la diferencia, bueno, pues es tu empresa. O sea, tu empresa, tu producto, tu plan de compensación, que en unos son de una forma, que en unos son de otra, pero el trabajo que tienes que realizar finalmente es el mismo. ¿Y qué es que hacer? Pues hacer, así de sencillo, hacer. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar en este punto, pues empiezo a encontrar a la gente y como soy muy terca, dije, empiezo a crear un programa de capacitación para que la gente desarrolle una mentalidad para el éxito. Y empezamos con un grupo, primero no me fue bien, ¿por qué? Porque yo decidí a quiénes metí al grupo. Y algo que dice Jim Rohn es, trabaja con la gente que lo merezca, no con la gente que lo necesita. Porque a veces tú dices, es que esta persona le serviría muchísimo porque mira que si se divorció, que si está sola, que si... Pero no quiere. O sea, sí, lo necesitan, pero no lo quieren. Y entonces, cuando eso me hizo así como paz. Dije, sí, ¿cuántos años llevo trabajando con gente que yo veo que necesita, pero que en realidad no lo quiere y a lo mejor estoy desperdiciando mi trabajo con gente que lo merece? Y entonces cambio el enfoque y entonces digo, no, adiós, vuelvo a retomar. Ahora sí como dices, rebobinas y ahora es la gente que está interesada en tener un crecimiento personal, en que pueda estar generando la cantidad de ingresos que necesita para cumplir sus sueños, voy a abrir un grupo y se incorporan los que quieran, pero estas son las condiciones. Porque tienes que estar dispuesto a sacrificar algo o a pagar un precio para poder tener el resultado. Porque sentado en el sillón de tu casa, pues no se logra. Claro. Yo soy siempre de la idea de compartir este concepto de casi nada de lo que tú emprendas o hagas vas a pegar así o a patear un gol de media cancha si no tienes un enfoque real en tu crecimiento personal, que es lo que acabas de decir. Y Jim Rohn lo dice, y lo dice Tony Robbins, y lo dicen todos los que se dedican a esto en realidad, y te dicen, tu cheque jamás va a ser más grande que el nivel que tú tengas de crecimiento, ¿no? Pero qué difícil hacerle entender esto a la gente, porque de entrada tendría, y lo digo porque a mí me costó trabajo comprenderlo en su momento, de en qué consiste el crecimiento personal, ¿no? Porque la mayoría de la gente, como me pasó a mí, yo tenía como una idea de puros clichés y de conceptos así medio cheesy, ¿no? Del crecimiento personal y del club de los optimistas y estupideces que tenía yo en la cabeza, conceptos equivocados, y le tenía yo como un cierto rechazo al concepto del crecimiento personal, ¿no? Y cuando entendí que esto únicamente se trataba, primero que otra cosa, que conocerme a mí misma y saber cuáles eran mis fortalezas, mis limitantes, mis creencias, todos los marcos en los que a través de la vida yo me había movido y que necesitaba romper para poder ser esa versión que yo estaba buscando de mí y que no podía llegar a ser de otra forma. Estaba grite y grite mi hija en el fondo, lo siento. Y en el momento en que comprendí la trascendencia del crecimiento personal, me di cuenta que, como dices, sobre todo en redes de mercadeo, que donde es la prioridad número uno el que tú crezcas, porque sí o sí, cuando tú creces, tu negocio crece. Y si tú te tiras, como dices, en tu sala a rascarte la barriga esperando que te lleguen los millones, nada va a pasar porque necesitas tú ser mejor. Y este enfoque que tú le diste me parece brillante haberlo desarrollado en paralelo y en conjunto con tu negocio. Me parece brillante. Y además déjame decirte algo que es súper importante. Aquí es donde entra esta parte del liderazgo, por eso el liderazgo es otro de los temas que me apasionan y por eso decidí entrenarme en liderazgo. Y bueno, ¿quién mejor con el equipo del gurú del liderazgo, que es John Maxwell? Y una ley
de su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que me hizo ruido así impresionante, es precisamente la ley del tope, donde dice que tú no vas a poder atraer personas que tengan un mayor nivel de influencia que tú. O sea, tú eres el tope del tipo de gente que puedes traer. Y entonces eso tan sencillo como que si tú quieres tener más, o sea, personas de mayor calidad en tu negocio, personas que tengan un mayor nivel en un rango, por ejemplo, pues primero necesitas tú tener mucho más nivel que ellos para que ellos puedan crecer, porque si no tú los vas deteniendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo dije, bueno, me quedó muy claro. O sea, si yo no crezco primero, no va a pasar nada en mi negocio. Y entonces a mí me toca retomar como todo este nuevo enfoque de negocio y empiezo a trabajarlo y encontré, ya sabes, como que empiezas a encontrar la primera persona, la segunda persona. Prácticamente yo arranco el año pasado, cierro el 2019 en el primer rango de liderazgo, que era donde me caí, ¿ok? Y trabajando en poder poner como los cimientos para levantar, pero ahora sí para levantar en firme, porque, os digo, ya había levantado y se cayó, entonces, para levantar en firme. Me preguntaba, ¿qué es lo que hizo que mi gente se fuera del negocio? Pues precisamente esto. El problema no estaba fuera, el problema estaba dentro de ellos. Lo que pasa cuando tú dices, es que falta este producto, es que no me llegó un paquete, es que, o sea, cualquier cosa, como dices, cualquier tontera que te hace que te tires al piso y es que esto, o sea, me tocó escuchar el caso de la apertura de la empresa en Argentina. De repente, con toda la situación que viven en Argentina, de repente nada más había un solo producto y con esto hacía negocio. Y empezabas a ver cómo llegaba gente al rango más alto de la compañía con un solo producto, y acá si nosotros nos faltaba uno de todos los que tenemos, bueno, ya nos aventábamos de cabeza de un edificio, o sea, tirados completamente al drama. Y cuando no pudieron meter un solo producto, hicieron el negocio con puras donaciones de alimentos para niños en desnutrición, que es un programa social que tiene la empresa. O sea, con puras donaciones, pero nunca dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer sin producto? ¿Cómo vamos a hacer negocio? O sea, eso no los detuvo. Tú dices, no es posible. O sea, y yo me tiro al piso por un producto que no llegó, por un producto que está en faltante, o por 2 o por 5, no importa, cuando ellos sin nada hicieron negocio. O sea, cuando tú quieres lograr algo no hay excusa. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que el problema de por qué mi gente se fue a lo yo fue por lo que tienen aquí. No fue la empresa, no fue los faltantes, no, fue lo que tienen aquí. Y entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un equipo donde lo más importante esté en que la gente que tenga aquí un nivel de mentalidad que lo prepare para el éxito, pero aún para enfrentar las barreras y los obstáculos que vas a encontrar en el camino al éxito, porque el camino al éxito no es en línea recta. Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 2 años. Y el año pasado arranco el año, prácticamente te digo, yo cierro siendo el primer nivel de liderazgo y me subo 5 rangos en tan solo unos meses. Y además, cuando empezamos en un año donde se arranca toda esta situación de la contingencia de salud a nivel mundial, donde además nuestro negocio es mucho como de enseñarte los resultados inmediatos que hace lo que nosotros ofrecemos. Y dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque ya no voy a poder salir a ver a nadie me va a recibir. Y entonces, si tú no evolucionas y te reinventas, te mueres. Afortunadamente, ya trabajando en esto, dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si no podemos ir a sus casas, pues vamos a traerlos a las nuestras. ¿Cómo? Pues a través de la única forma que hay de hacerlo, que es a través de las plataformas en línea. Yo ya tenía 2 años aprendiendo acerca de marketing digital. Entonces, para mí fue muy sencillo decirle a mi gente, nos vamos a lo digital, es entrenarlas cómo hacerlo, y empezamos a hacerlo. Nosotros nos manejamos, aparte de charlas de negocios, de lo que se llaman Spa Paris, y nosotros hacemos esto, y ahorita a principios de año llegamos a la número 75. A lo largo del año estamos haciendo 2 por semana, 2 por semana, 2 por semana, 2 por semana. Y ha crecido esto tanto, porque además empezó a crecer de manera exponencial, y hemos llevado a gente que estaba a punto de cerrar sus negocios, a que pudieran no solamente generar unos ingresos impresionantes, sino además que de estos ingresos pudieran rescatar sus negocios que estaban a punto de cerrar.
personas que han tenido un crecimiento, que se han ganado viajes, que nunca habían a lo mejor viajado y que hoy están haciéndolo precisamente porque empezamos a trabajar en que quitaran sus creencias limitantes. Y ahorita acabo de abrir un segundo grupo de mentes maestras con un grupo nuevo que este año la tengo que llevar igual que el grupo con el que arranqué, a que puedan tener resultados fantásticos. Y no tienes idea de la cantidad de porquería que tenemos en la mente y que son lo que no nos deja avanzar. No, sí que tengo idea, perfecta idea. Bueno, es un espejo clarísimo, ¿no? En mi caso, para mí, todo lo que has platicado, desde que empezamos hasta este punto, ha sido un espejo de mi vida. Y ni somos exclusivas, y por eso es la labor esta de traerte a ti y de hablar yo y de toda la gente que viene aquí a contar, para que veas que no importa la situación en la que tú estés, no estás sola ni eres la única. Ya vemos N mujeres que estamos en una situación, si no igual semejante, y que hay muchas vías de salida, y que cuando uno tiene la voluntad de cambio, y cuando tienes lo que decíamos en la otra entrevista, Lau, cuando tienes este motor que se convierte en un propósito al cual le vas asignando metas, medibles, cuantificables, alcanzables, pero que tiene que partir de este despertar en donde tú anheles un cambio, genuino, un cambio de vida, porque hay días en que te despiertas, no sé a ustedes cómo ha sido su catarsis, pero en mi caso, por ejemplo, un día de estar hasta acá en el fango por décadas, o sea, por años. Yo tuve a mi esposo enfermo 10 años. ¿Qué dices? Ni un día más. O sea, ni un día más. Porque esto va a llegar, se va a hacer tan largo como yo lo permita y va a llegar hasta donde yo permita. Y yo decido que hoy es el principio del resto de mi vida y va a ser diferente, ¿no? Y entonces haces lo que hizo Laura. Tomas una decisión en conciencia y en responsabilidad y dices, voy a sacrificar esto que tengo en este momento aparentemente seguro y voy a apostar por mí. Voy a invertir en mí, porque ya tengo en mi canal de YouTube un fragmento de una entrevista que me hizo Edu Ramírez, que es otro líder coach, en el que les digo, invierte en ti, y porque también todos los líderes nos los dicen, ¿no? A menos que tú creas que no eres una buena inversión. Porque si tú inviertes en ti, todo lo demás fructifica, todo lo demás florece. Pero cuando tú estás seco, ¿qué va a crecer a tu alrededor? Cuando tú estás lleno de limitantes, de basura a la cabeza, como dice Laura, ¿hacia dónde vas a ir? No tienes idea. Entonces necesitas primero barrer la casa para poder traer invitados, para poder ofrecer banquetes, para poder crecer. Entonces es primoroso el espejo que has traído hoy, Lau, porque paso por paso es el cómo sí. Y que no me vas, yo quisiera ya ir como redondeando, cerrando, pero yo estoy segura y me gustaría que nos lo compartieras, que ha habido días en que mueres de susto, días en que te la pasaste llorando, o días en que dices, esto me rebasa por mil. Y otra cosa que repito yo mucho es que uno no sabe lo valiente que es hasta que ser valiente es la única opción que hay. Entonces, cuando no te queda más que jugarte el pellejo, como me pasó a mí, ¿no? Yo me quedé sola con las 3 hijas y una hija down y sola en el mundo, o sea, me refiero a sola sin el papá y sin la familia y sin los amigos y sin el sustento. Yo no tenía familia en la ciudad para llegarles a comer, no, nadie. Entonces, cuando es o haces algo o hoy no hay de comer en tu casa, entonces me cae que se te ocurren 7,000 ideas. Pero, y les digo también, Lau, y te quiero dar como el pie para que tú cierres con broche de oro.
No necesitas vivir situaciones tan extremas, tan adversas, de morirte de hambre, de quebrantos económicos en donde te quedes sin dinero ni para un huevo. A mí me pasó, tú tenías 3 huevos, yo no, ni uno, en el refri, y 2 hijas. Entonces, no tienes que llegar a esos extremos para cambiar. O sea, se puede uno curar en salud. ¿Y cómo es este camino? Trabajando en ti, invirtiendo en ti y conociendo todas las capacidades y fortalezas que tienes capacidad de, ya dije redundante, pero todo lo que puedes ofrecer y todo lo que puedes crecer, porque el crecimiento personal no acaba jamás. Puedes tener 60 años y seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir ejercitando tu cerebro, tu espíritu y ser incansable. ¿No crees? Definitivamente, pero te voy a decir algo que probablemente a todas las personas que están en tu audiencia y que nos están escuchando o que nos van a escuchar, les va a hacer mucho ruido. Cuando nosotros no somos capaces de luchar por nuestros sueños, cuando nosotros no somos capaces de levantarnos, probablemente no nos estamos dando cuenta que hay alguien que está siguiendo nuestros pasos. Y yo les digo porque trabajo con muchas mujeres que de repente me dicen, es que pues yo me puse hasta el final, yo me puse como tapete, es que yo me olvidé de mis sueños y es que yo no veo por dónde salir y yo no quiero que mis hijos vivan eso. Y yo, te tengo una mala noticia. Tus hijos van a replicar tu patrón porque tú eres su ejemplo. Y en el liderazgo, una ley fundamental es que la gente va a hacer lo que ve que tú haces, no lo que le digas que haga. Y en el momento en que tú has renunciado a tus sueños, les has enseñado a tus hijos a renunciar a sus sueños. En el momento en que tú te das por vencida y eres incapaz de levantarte, eso es lo que les estás enseñando. Que ellos no tienen la capacidad de salir adelante ni de levantarse. Y si tú no tomas acción hoy en tu vida, de saber que has sido dotada de cada cosa que tú necesitas, de cada talento, de cada habilidad que tú necesitas para ser exitoso en la vida, estás echando a perder no solamente tu vida, sino de los seres que te rodean. Así que si hoy no te paras y tomas la responsabilidad de decir no más, porque yo estoy echando a perder lo que está pasando y estoy destruyendo vidas, las vidas de los seres que más amo en mi vida. Es momento de que tome la responsabilidad y que les enseñe que cuando quieres algo, vas por ello, no importa lo que tengas que hacer, ni el tiempo que te tome, porque esto no es una carrera de velocidad. Y yo te lo digo porque te hablo de 15 años en la compañía y hablarte que después de 15 años, o sea, llegó un momento en que antes decías, ay, tengo 15 años en la compañía, tengo 10 años en la compañía, y era como, ay, qué padre, y cuando te dicen, ¿y qué rango tienes? Y tú, no tengo nada. O sea, y volteas a ver y dices, no tengo nada. Y la cuestión es que mucha gente no entiende que a lo mejor puedes no tener rango, pero estar generando mucho dinero. Porque normalmente asocian a los niveles con el éxito y con el ingreso. Y entonces, a mí ya me daba vergüenza decir que tenía tantos años en la compañía y voltean a decir, ¿y qué rango tienes? Y yo, apenas el primero. O sea, cuando yo ya había tenido un rango mucho más alto y lo perdí. Pero, o sea, eso de entrada no es algo que les... A ver, te explico porque no. O sea, esa es la realidad. Y entonces, algo que a mí me ha encantado y es algo de lo que yo en particular me siento muy orgullosa, es que hoy tengo un hijo de 26 años, que es sumamente exitoso, que no lo ha detenido nada, que él desde niño dijo, yo jamás voy a trabajar para nadie más, y literal, no ha trabajado para nadie más. Él tiene muy claro qué es lo que quería lograr. Él muchas veces me ha dicho, o sea, soy lo que soy gracias a que ustedes han sido mi motor. Yo no le puedo decir a un hijo, ay, hijo, emprende y haz una empresa. Cuando tú tienes años trabajándole a alguien más y viendo cómo eres esclavo del trabajo y cómo te quejas todos los días de tu jefe y cómo te quejas todos los días de que no te alcanza, pero es la misma queja este año y el año que entra y el pasado y el anterior y todo, y eso es lo que están viendo. Quejarse está bien, porque eso es lo que hace mi prototipo, mi modelo a seguir. Entonces, todos hemos sido dotados Jaime en de la formación talento. de líderes. El que es líder
Comienza por ser un gran líder en su casa, para su familia. Si eres un gran líder en tu familia, puedes entonces tener un grupo de liderazgo más allá de tu familia. Pero por ahí comienzas. Si ahí no está marchando la cosa, híjole, pues tienes que hacerte un montón de preguntas y de replanteamientos de cómo estás llevando tu locomotora hacia enfrente, porque tú eres la locomotora. O sea, ¿hacia dónde va el tren? ¿Hacia dónde vas tú? Qué importante es esto. O sea, cómo arrastra el testimonio real de vida, que es la congruencia que yo tanto alego de los líderes. Que hay líderes súper poderosos, líderes súper icónicos, y no necesariamente son inspiradores, ¿sabes? Y no necesariamente yo lo seguiría a muchos de ellos. De hecho, no sé si tú recuerdes que hace varios años, y hablo de varios, muchos años, tú ibas a un evento de una empresa multinivel y contrataban motivadores. Contrataban personas que te vinieran a enseñar sobre ventas y cosas así, como que te ven. Y yo en verdad, una de las cosas que aprendí es que cuando alguien llegaba a darnos un curso y le decía, ¿has hecho multinivel? Bueno, no, pero tengo tantos años en la venta, olvídalo. O sea, para mí no eres una persona en quien yo pueda confiar en la enseñanza que me vas a dar. Claro, sí, porque te dicen, es que tiene que hacer eso, pero no saben lo que enfrentas cuando te dejan plantado, cuando organizas una reunión y como dice Randy, ¿no? En este manual de 2 semanas para levantar tu negocio al éxito, donde llenas 36 gentes y no te llega nadie. Sí, es traumante. O tienes 70 gentes y no llega nadie. O sea, no lo has vivido, o sea, no sabes lo que es realmente desarrollar este negocio, lo que es trabajar con personas que están aquí porque quieren estar, no porque entraron a trabajar y las tienes que poner a vender. Entonces, esto fue cambiando porque ahora, ¿qué es lo que son muchos de los eventos? Pues son personas que están teniendo éxito, que comparten su éxito. Entonces, sí, o sea, tienen la calidad moral para poderte decir, esto se puede hacer, porque si yo lo hice, tú lo puedes hacer. O sea, este es el punto fundamental. Y esto tiene que ver con lo que tú decías, la congruencia. Y para mí uno de los valores fundamentales en cualquier persona y sobre todo en un líder debe ser la integridad. La integridad es la congruencia que hay entre lo que dices y entre lo que haces. O sea, si tus palabras van acorde con tus acciones. Y entonces volvemos a lo mismo. Y regresamos, el primer liderazgo se ejerce en casa. Yo no puedo enseñarte a que vayas por tus sueños si yo he renunciado a los míos. Yo no puedo enseñarte que luches por lo que quieres si yo estoy tirada en la queja. Claro. De todo lo que pasa en vez de generar. Y ya lo dice, ¿no? La única forma de predecir el futuro es creándolo. Así que hoy, en verdad, entiende que tú tienes todo lo que necesitas para crear ese futuro que tú tienes. Y esa es la razón por la que yo creé mi compañía, para poder trabajar con gente que es independiente a las redes de mercadeo o a mi red de mercadeo, porque he trabajado con personas que manejan otras redes de mercadeo, a quienes he apoyado a crecer. Y precisamente hace poco me dio mucho gusto que una persona de otra empresa a la que estuve coachando, hoy llegó y le acaban de entregar su camioneta. O sea, ya se ha ganado viajes internacionales, se fue a Europa a principios del año pasado. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, cuando yo abro mi empresa, dije, lo único que necesitamos es enseñarle a la gente todo el talento que tienen y lo que yo te comentaba. O sea, ¿por qué se llama V-Diamond? Porque los diamantes empiezan como el pedazo de carbón, que no le ves como el valor, es un pedazo de carbón, pero cuando empiezas a pulirlo, empieza a salir como toda esa parte hermosa que tiene y todo el valor que tiene. Y cuando ayudas a las personas a descubrir que ese carbón que ellas ven todos los días frente al espejo, como dices, con un poquito de pulimiento, va a quedar un diamante hermoso que tiene mucho valor y que eso es lo que te va a llevar a vivir la vida que quieres, a cumplir el sueño que tengas. Eso se convirtió en mi misión de vida y por eso abrí la empresa. Y por eso es que trabajo eso todos los días. Por supuesto, y se vuelve, no creo que haya satisfacción más grande, porque lo vivo yo también, que el ver cómo cuando la gente va como despertando, porque es un proceso que viviste tú, ¿no? En carne propia, como cuando van sacando sus petalitos y van abriéndose al florecimiento, dices, qué hermoso ser eres, ¿cómo no lo habías visto antes, no? ¿Cómo no lo habías visto antes?
algún día a mí, y está en mi libro, en el libro que platicamos, que acabamos de estrenar, el de Mujer a Prueba de Balas. Sí, por cierto, ya compré los dos. Ya los tengo. Ya me contarás. En ese libro platico que yo tengo, pero en ese momento era una amiga que estaba 24/7 conmigo cuando estaba yo en mi peor momento de vida y debacle horrible. Y me decía, si tú pudieras verte con los ojos que yo te veo y vieras, es lo que dices, ¿no? O sea, que ahorita tú crees que eres un carbón, pero que dentro tuyo hay una joya divina, brillante y valiosa. Otra vida vivirías. Y platico en el libro que después de los años y de todo lo que trabajé, ¡años! El día que me vi en el espejo, y dije, ahora sí puedo verme con los ojos que me dijo ella que me veía, y le hablé y se lo dije. Ha sido uno de los días más significativos de mi vida, cuando pude verme así. Y fíjate que ya nomás mi último comentario de hoy. Estoy leyendo un libro de Seth Godin, no sé si conoces a Seth Godin. Sí. Que se llama ¿Qué hacer cuando te toca, cuando es tu turno? Y luego está entre paréntesis, y siempre es tu turno. No tienes que esperar a que la vida te sonría, no tienes que esperar a que la oportunidad de oro se aparezca ante tus ojos. Tú tienes que estar listo, todo el tiempo tienes que estar listo, porque los turnos se toman, las oportunidades se persiguen y se obtienen con garra, con conocimiento y con seguridad, que esta se obtiene a través de toda esta capacitación y crecimiento. Entonces, si crees que es tu turno, ve por eso que sueñas, ve por eso que amas, ve por eso que te haría feliz, plena, y te haría levantarte en la mañana con una mariposa en el estómago de emoción. Hazlo. Nunca es tarde. Mira nosotros, ¿no? O sea, yo estoy rascando los 48 y digo, o sea, ¿qué cantidad de años preciosos perdí? No perdí, permíteme. Todo lo que se construyó dentro de mí en esos años de subidas, bajadas, y se sigue construyendo porque no acaba. Eso es lo que me hace quien soy hoy, y amo quien soy hoy porque me reconozco, me valoro y digo, híjole, qué trabajo nos has costado, Paulita. ¿No? Así. Sí, es que yo les digo que no es lo que te pasa, sino cómo tomas lo que te pasa. Claro, así literal. A mí hace una semana, platicando con mi líder, pues le platicaba cómo tuve un cierre de año turbulento. O sea, nos contagiamos del virus que anda por aquí. A mí no me fue tan mal, mi esposo ahí medio la pasó mal, pero cuando se supone que ya iba de salida, ¿no? Paró en el hospital. Paró en el hospital 6 días, donde no lo puedes ver, donde no tienes información. Cuando dices, aunque ya habíamos estado hace años en hospitales, pues no era lo mismo que estás tú ahí a un lado, cómo te sientes, y estar solo, incomunicado, etcétera, ¿no? Todo lo que lleva. Obviamente, en este proceso viene pues el cierre del año, viene... afortunadamente, bueno, tuve la posibilidad de volver. Hoy estoy muy contenta porque pude volver a comprar mi casa. Después de que perdí lo que tenía, hoy tuve la oportunidad de comprar mi casa. Tenía ya encima el cambio de casa. Y luego, bueno, me entero que mi mami tiene cáncer. La tenían que operar. Entra a cirugía. Sale del hospital, o sea, voy para allá. Estando ella en el hospital, me doy cuenta que mi papá perdió el olfato. Me doy cuenta que está contagiado. Dije, mi mamá está contagiada porque como estaba en el hospital con oxígeno, con mucha tos, con oxigenación baja, los médicos no se dieron cuenta que además estaba contagiada. Y entonces mi hermana estaba contagiada, me tuve que traer a sus hijos, yo el cambio de casa, ellos mal, sin conseguir oxígeno. O sea, todo lo que está ahorita pasando, mucha gente que está con esto, y sin poder conseguir oxígeno, y es cómo lo sacas, ¿no? Ves el valor, por ejemplo, de mi hermano, que él es asmático, y bueno, pues él tomó acción y dijo, pues ahorita los nebulizo, mientras empezó a hacerlo en lo que nos llegaba un concentrador de oxígeno.
yo te digo, yo me vengo para acá, pero además es la angustia de cómo están ellos allá, de que no los puedes ver, de traerme a los hijos de mi hermana, la responsabilidad aquí, el cambio de casa y además el cierre del año, el cierre del negocio, o sea, el cierre de año de negocio. Entonces, me dicen, no inventes, o sea, estás impresionante cómo cerraste y además la forma como cerraste. Digo, es que cuando tú realmente logras duplicarte en la gente, no importa que tú no estés presente, porque tú sabes que hay un equipo haciendo lo que tiene que hacer aunque tú no estés. Ya lo dice incluso en su último libro Jaime, ¿no? Ajá, los líderes mueren, pero los movimientos no. Cuando tú has creado toda una cultura, va a persistir y va a prevalecer, aún aunque tú no estés. Y ese es Y legado, el llamado al legado que todos queremos, que todos necesitamos y que todos estaríamos llamados a dejar, ¿no, Lau? O sea, exactamente. un legado, no importa el tamaño. Perdón. Así es. Y, por ejemplo, yo ahorita es lo que veo, o sea, todo lo que hoy podemos sembrar, personas como tú, como yo, que estamos enfocadas en poder ayudar a que las personas realmente crezcan, que realmente se valoren, que salgan adelante y que las que no saben cómo hacerlo, poderles orientar en el camino, poderles ayudar a quitar esos baches de alguna forma, algunos tras un movimiento, tras otro movimiento. Cada quien, como les digo yo, desde su trinchera, es poder dejar eso, un legado, y no tanto porque te reconozcan, porque ya lo dice John Maxwell, ¿no? El nivel más alto de liderazgo, que es el pináculo y que la mayoría de la gente no lo alcanza cuando está en vida, pero es realmente cuando tu liderazgo llega más allá de las fronteras de tu compañía, de tu entorno, ¿no? Donde el trabajo que hiciste realmente hizo una diferencia en la vida de muchas personas. Y ese es mi propósito, es cuántas vidas podemos cambiar y cuántas vidas podemos transformar para bien a través de ayudarles a simplemente ver el enorme valor que ya tienen y enseñarles solamente cómo pulir ese diamante, ¿no? Cómo desarrollar esas habilidades y explotar todos esos talentos para que puedan vivir eso que quieren y para que no nada más quede ahí, sino cómo eso se empiece a duplicar. Y eso es lo que a mí me encanta. Yo tengo hoy líderes que ya están desarrollando líderes y es ahí donde viene realmente el verdadero liderazgo. No es cuando tú sacas líderes, sino cuando enseñas a tus líderes a sacar líderes. Exactamente. Porque finalmente yo les digo, conviértete en un líder, duplícate, que es cuando tú ya desarrollas a algún líder, y multiplícate, que es cuando ellos ya empiezan a desarrollar líderes. Ahí es donde viene el verdadero legado, ahí es donde viene la verdadera trascendencia. El verdadero crecimiento. Oye, Lau, pues eres una valquiria con todas las letras y me honra inmensamente. Yo, desde que inicié este podcast, siempre he dicho, yo no planeo mucho por adelantado mis invitados porque van llegando y yo con esta certeza de que cuando estás vibrando en una energía que es esta, la de absoluta colaboración y de servicio y de por el puro amor a los demás y de dar y de ayudar a que los demás puedan mejorar todo lo que quieran, ¿no? Y poder ser algún vehículo para eso. Se van dando, que va llegando magia, ¿no? Aquí a este espacio, y tú has sido magia. Yo hasta el lunes pasado o martes pasado no tenía yo el privilegio de conocerte de cerca, y te doy la más amorosa, de verdad, bienvenida a este espacio, porque es un espacio que para mí es sagrado, significa todo lo que he construido y todo lo que hoy soy y todo lo que hoy quiero transmitir, y es un honor tenerte aquí. Eres un ser humano inigualable y te agradezco muchísimo el que nos compartas de ti, de tu experiencia, de tu sabiduría, y que vengas otra vez. Ay, claro, me va a encantar. Y yo creo que todo lo que vivimos, y es algo que yo le enseño a personas que han pasado por momentos muy difíciles en todos los ámbitos, digo, lo que nosotros estamos viviendo
solamente te está preparando para esa misión que Dios tiene para ti. Y yo tengo una tía, la hermana de mi mamá, que me decía, es que yo no sé cómo, en verdad, cuando pasamos todo lo de la salud de mi esposo, me dice, es que en verdad no puedo entender cómo con todo lo que estás viviendo, estás parada y de pie. O sea, así literal, firme. Y de bueno. Yo, pues es que, como dices, no queda otra opción. O sea, es eso, me desmorono y tiro al piso a mi hijo y le enseño cómo hay que tirarte. O sea, cuando ya no hay solución, o sea, no puede pasar eso. Pero lo más importante en este punto es, yo viví lo que tenía que vivir porque si no, no hubiera podido dar testimonio de que puedes hacer una vida diferente a raíz de un quiebre. Pero como tú decías, la gente que no ha tenido que pasar esto, empiecen a hacer algo hoy para que nunca tengas que vivirlo y para que además puedas ayudar a que nadie de la gente con la que tú estás en tu entorno tenga que vivirlo porque le estás aportando algo. Y ese algo puede ser simplemente tu ejemplo. Exactamente. Pues vayámonos entonces con esa idea, Lau, de ser ejemplo, de ser líderes congruentes, de ser líderes inspiradores. Y ya nada más me resta, Lau, que todas las personas que hayan escuchado y que estoy segura que les ha entrado una inquietud por conocer mucho más de ti, de lo que haces y de seguirte, les compartas en dónde te pueden encontrar. Bueno, pues mi perfil de Facebook y de Instagram me encuentran como Laura Coach México, así. Y en las redes de mi empresa igual, tanto en Instagram como en Facebook, como B-Diamond, CT de Coach and Training. Así me encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter también. Entonces ahí me pueden encontrar. Padrísimo. Y bueno, mi página www.bdiamond.com.mx también. Pero pues bueno, y ahora la verdad es que estamos más enfocados en redes que otra cosa. Las redes, sí, en la parte de las redes sociales. Yo ya la sigo y la seguiré permanentemente, de verdad, Lau. Y pues vayamos haciendo sinergia, apalancamiento, asociaciones productivas, que es precisamente también otro elemento muy importante de cuando eres emprendedor, esto, que te asocies y te juntes y tengas cerca lo que decíamos hace rato, que en tu círculo cercano haya personas de valor, personas que sumen y personas que estén enfocadas en el cómo sí de las cosas. Eso es lo que te trae mejor, mayor crecimiento y una proyección para una vida plena y feliz, si no en este instante porque estás trabajando en ello muy pronto, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, en verdad. He pasado una tarde maravillosa y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho esta charla contigo y pues con tu audiencia. Muchas gracias, Lau. Yo también, y estoy segura que tú que estás del otro lado, que esta vez nos tardamos mucho más de lo que normalmente nos tardamos y yo ni me di cuenta, y yo estoy segura que tú tampoco te habrás dado cuenta. No, es lo que estoy viendo. Que lo lleves, lo compartas, lo escuches una y otra vez. Muchas veces pasa que esos aha moments, esos momentos de como de que te cae un 20 y se te ilumina algo, vienen a lo mejor en la segunda vez que escuchas algo o la tercera, porque es uno bien terquito de las orejas. Entonces, escucha esto, compártelo y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. No dejes de patalear, porque solo hay para adelante. Te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el camino.